Se encuentra con nosotros nuestra compañera Pamela Hernández para hablar sobre el cambio climático y las afectaciones que hubo en torno a la producción de Nochebuenas. Muy buenos días, Pamela. Buenos días a ti, Aníbal, y a la audiencia de Contralínea. Sí, justo como ya lo mencionaste, el cambio climático ha afectado a las Nochebuenas. Bueno, afectó a las Nochebuenas que se cultivaban en la Ciudad de México, específicamente en la zona de Xochimilco. Esto ya que a diferencia de años pasados, y esto es algo que nos han comentado los entrevistados, los agricultores han observado que existe un exceso de lluvias que provoca inundaciones y además de esto también se ven afectados por la contaminación del agua, lo cual es muy dañino para las plantas, específicamente para las nochebuenas que necesitan una buena calidad de agua. Pero para eso, ¿por qué no vamos a ver a Sergio Pérez Hernández, productor de Nochebuenas, que nos cuenta justo? Este año nos afectó en el Cempasúchil y en la Nochebuena un poquito más. Este, en esta fecha ya lo tenía que tener floreado todo y no la tengo por lo mismo de las nublazones que nos afectó. Nosotros nos estamos comiendo al planeta. Antes no habían enfermedades en las plantas, antes se daban solitas, ahora no, ahora hay que meterles producto. Por lo mismo, ya no son los mismos tiempos que antes. Necesitamos comprar fungicidas. Si no le echamos, se pudre. Este año nos inundamos, los canales nos contaminaron y hay que meterle dinero. Hijos, procuro no perder porque no tiene caso. Mejor es qué tanto le metemos de inversión para... Sí, invertimos mucho. ¿Quién va a perder? ¿Quién le gusta perder? No. Lo que queremos es invertir. Hay vecinos que sí no sacaron nada. Eso es una realidad. Pero es porque es del tiempo, el clima, todo eso nos afecta. Las lluvias, el agua puerca que nos echan, eso es lo que nos afecta a nosotros. Como productores, nos afecta. Estamos acá. Nos ha tocado lluvias, sequías. ¿Quién nos dice algo? Estamos abandonados, acá nos estamos abandonados. Nadie nos dice nada, ¿no? Solamente como vecinos vamos, oye, ¿qué hacemos? Pero en tiempo de sequías, muy feo está acá. En tiempo de lluvias, peor. Y sí, el clima sí nos afecta. Ana Nina. Luego no hay ventas. Luego nadie nos viene a visitar. Está muy duro. Sí, la verdad es que sí, no sé cómo explicártelo, pero de que tenemos pérdidas, sí tenemos pérdidas. ¿Sí? ¿Qué representa? Todo. Me gusta, esto es mi vida. Prefiero estar acá que estar en otro lado. Prefiero estar con mis vecinos. A veces uno está enojado, estresado, pero, híjoles, acá uno se olvida de todo. Acá tengo que trabajar uno. Bueno, acabamos de escuchar al señor Sergio que nos cuenta cómo justo las inundaciones han provocado plagas y eso ha provocado que se tenga que invertir más y no precisamente se recupere ese dinero. También un poco recordar que esta es la segunda parte de una serie de investigaciones que se realizaron en torno al cambio climático y cómo este afectaba a los cultivos de la Ciudad de México, especialmente en la zona de Xochimilco. Ya aquí en este programa vimos el caso del amaranto y hoy toca ver el caso de la Nochebuena. Ahora vamos a ver al igual productor de Nochebuenas, Víctor Rosas Espinosa, que nos explica justo la importancia de que el agua con la que se riega las flores tenga una buena calidad y cuáles son los factores que contaminan los canales. Veamos. Aquí básicamente es las descargas de drenaje de uso habitacional, que algunas redes están conectadas a las
tuberías de drenaje pluvial, y entonces esas descargas son permanentes en distintos puntos y es la principal. Y en algunas otras ocasiones intencionalmente nos echan el agua para que no se inunden en época de lluvias algunas colonias de otras alcaldías, y nos las avientan a los canales de aquí de esta zona, y entonces viene revuelto todo tipo de lo que arrastra el drenaje, y de esa forma se están contaminando los canales. Hay una red de tubos que también abastecen de agua tratada, que proviene de la planta tratadora del Cerro de la Estrella, y que pues tiene conexiones distintas para todas las zonas productivas, tanto de Xochimilco como de la alcaldía de Tláhuac. Entonces esa es la red que nos distribuye. Es normal tener unas temperaturas altas en estas fechas ya de otoño. Para nosotros sí, no solo para nosotros, para lo que hacemos que son las plantas, sí nos afecta, lo mencionábamos con nosotros. Estamos en una temperatura de 32 y salimos a una de 18, pues seguramente nos va a dar gripa, ¿no? A las plantas le pasa lo mismo, y eso obviamente sí se ve reflejado más en las plantas porque se llegan a estresar. Si es decir, en un proceso normal de pigmentación de Nochebuena, con esas temperaturas no pinta, lo que nosotros le llamamos así, no pinta, no se pigmenta de color rojo, porque precisamente tiene esos estreses. Si a nosotros nos da gripa, a ellos les da un estrés en donde el metabolismo de la planta no alcanza a asimilar ese cambio de climas tan bruscos. Entonces no pintan o no crecen o no desarrollan, entonces la planta se ve mermada en su calidad. En caso de Nochebuena es de vital importancia porque es uno de los cultivos más exigentes en cuanto a requerimientos hídricos. Si no está limpia, no se da la Nochebuena, es literal. Si no tienes agua limpia, mejor no siembres Nochebuena. Siembra otro tipo de cultivos que toleren un poco la contaminación. Estamos diciendo que toleren un poco, no que toleren contaminación, porque tampoco se da. Existen programas de parte de la Secretaría de Medio Ambiente, pero es muy poco recurso que te dan, es decir, te dan un paquete tecnológico de productos químicos que vale 10,000 pesos para todo el año. Entonces, con eso no logramos enfrentar los costos de producción que tiene la planta y los cambios climáticos. Si no tuviéramos, por ejemplo, esta cubierta, no podríamos tener la Nochebuena. Si no aplicáramos algún fungicida o algún insecticida, no podríamos tener algún otro tipo de cultivos. Entonces, es muy poco el apoyo. Pues de estos dos fragmentos que nos presenta, son varios aspectos los que podemos empezar a analizar. Primero, lo que toca desde luego al cambio climático, ¿no? Mencionaban en el video que hay un drástico descenso de la temperatura de 32 a 18 grados, pues desde luego que tiene afectaciones también la flora, no solamente la Nochebuena, sino en realidad bastantes especies que son endémicas del país y particularmente de la Ciudad de México, pero también el otro tema que tiene que ver con la mancha urbana. Esto que mencionaban en la entrevista sobre cómo en otras alcaldías, para que no se inunden, mandan el agua sucia hacia esta parte de la ciudad, que es la alcaldía Xochimilco, y que tiene afectaciones para la producción de la Nochebuena, que ahí hay que recordarle también a la audiencia que la Nochebuena es reconocida como una planta exótica en algunos lugares del mundo. En Europa la siguen conociendo lamentablemente con el nombre de la poinsettia, en honor a este primer embajador de Estados Unidos, Robert Poinsett, que fue embajador en México de 1825 a 1829. En realidad no ese es el nombre de la planta de Nochebuena. El nombre científico es Euphorbia pulcherrima, que es, digamos, así como se le denomina científicamente. Para nosotras y nosotros en México es la flor de Nochebuena. Y con estas afectaciones, Pamela, pues casi nos quedamos, como dice tu reportaje, sin Navidad, porque en esta época, pues es parte del adorno que solemos poner en nuestras casas para que se pinte de rojo en esta época navideña. Sí, justo eso que mencionabas sobre el cambio de clima, no solo es el que baje o tenga un descenso,
de temperatura, sino que un día está haciendo mucho calor y luego al otro día está haciendo mucho frío. Y Claro, ahora en todos los días, o sea, ya antes era como un día hace calor y el otro hace frío, pero ahora en la mañana hace calor, en la tarde hace frío, entonces eso también llega a afectar a las flores. Y justo a partir de todos estos problemas que ya comentamos, una de las exigencias que tienen los productores de flores, porque bueno, no solo cultivan Nochebuena, sino también cempasúchil, lavanda, entre otras. Una de las exigencias es la tecnificación del campo, ¿no? Especialmente en la adquisición de variantes más resistentes. Veamos lo que dijo justo Víctor Rosas Espinosa, que les recuerdo es productor de Nochebuenas, sobre este tema. Vivimos de nuestros propios recursos generados aquí mismo en el campo, en los invernaderos, y muchas veces con el mercado que está muy decaído en precios y en demanda, no logramos sacar los gastos de recuperación de los costos de producción. Entonces, si el gobierno no nos apoya, pues menos logramos sobrevivir, ¿no? A nosotros como productores enfrentamos todos esos gastos, enfrentamos la situación y año con año seguimos siendo necios y volviendo a cultivar. Sí es importante que se nos apoyara el gobierno, porque por ejemplo esas variedades ya tienen alrededor de 20 años en el mercado, sabiendo que existen otras variedades de Nochebuena que están más actualizadas a eso, a cambios climáticos, al estrés de agua, a altas temperaturas o a bajas temperaturas, y que esas variedades no tenemos acceso. Si tuviéramos acceso con el apoyo del gobierno, pues eso ya nos facilita un poco el poder solventar gastos de producción. Entonces sí y es importante también en el tema de variedades incluso más resistentes a plagas y enfermedades, que sabemos que ya hay y no, seguimos sembrando las mismas. Y esos incentivos de poder tener esas variedades, pues obviamente sí debe de inmiscuirse el gobierno para que, pues como apoyo a los productores, si no, apenas estamos sobreviviendo, ¿no? Y subsistiendo, no estamos creciendo. Bueno, hace un momento te iba a interrumpir porque estábamos hablando acá fuera de cámaras que a veces en la Ciudad de México, sobre todo en la época de lluvias, pues tenemos prácticamente todo en un día. En la mañana hace frío, luego en la tarde hace calor, después llegan las lluvias, a veces hasta graniza y después de esto llega el frío. Entonces, digamos que son condiciones bastante extremas las que están viviendo las plantas, pero también los productores en esta parte del país y en otras partes, como también has investigado, en torno a el cambio climático y a este tipo de condiciones climatológicas a las que se enfrentan. ¿También consultaste a gente experta en el tema y sobre todo académicos? Sí, hablamos con Carlos Menéndez Gamis, doctor en problemas económico-agroindustriales, quien justo nos comentó cómo el cambio climático ha provocado justo estos cambios climáticos. Y pues en este caso nos comentó un poco sobre cómo las lluvias ahora son más fuertes y más abundantes. Veamos lo que dijo. Hay otras regiones en donde el problema es al revés, es el exceso del agua, ¿no? Entonces también es por fechas, por calendarios. Aquí es muy importante los efectos del cambio climático, porque esos efectos del cambio climático nos mueven la aleatoriedad de los eventos meteorológicos. Entonces lo que antes pasaba de manera muy regular, ahora nos sucede pues de forma un poco más errática. Hay varios estudios que han hecho diferentes universidades de México, Chapingo, el CESAEGRO, escuelas de agronomía de los estados, como en Veracruz, por ejemplo, en donde han demostrado, estudiando las mismas estaciones meteorológicas, las han estudiado en diferentes periodos de tiempo y han visto un fenómeno muy interesante. Se ha acortado el periodo de lluvias y se ha alargado el periodo de sequías. Pero ¿qué sucede en el periodo de lluvias que se ha acortado? Pues que llueve más, llueve de manera más intensa. Imagínense ahora explicar el fenómeno
del huracán John, por ejemplo, ¿no? Que en 4 días llovieron 1000 milímetros de agua, cuando la precipitación anual es de 1200. O sea, casi el 80% cayó prácticamente 4 días. Y eso, bueno, pues, si se combina con otros factores como la falta de mejoras territoriales o la insuficiente infraestructura para desahogar los grandes volúmenes de agua de manera imprevista, ¿no? Pues puede ocasionar dificultades. También tuvimos la oportunidad de hablar con Julia Álvarez y Casa, titular de la SEDEMA, de la Secretaría de Medio Ambiente, que justo nos comentó sobre los esfuerzos que se han realizado para limpiar los canales, entre los cuales están tubos que llevan agua limpia. Eso ya nos los comentaba un poco en un corte pasado. Y también justo sobre estas cuestiones territoriales y estas cuestiones de la gente que suelta su drenaje en los canales. Veamos lo que dijo. Hay muchos esfuerzos, han habido muchas investigaciones de muchas instituciones públicas, también desde la SEDEMA se han hecho muchos esfuerzos en coordinación con la academia, en coordinación con distintos institutos de investigación. Hay mucha investigación, sobre todo para la zona lacustre de la Ciudad de México, y una de las principales acciones que se ha tomado son los biofiltros, que son sistemas complejos con distintas plantas que se van colocando en una forma pues muy estudiada y determinada a lo largo de los canales, y esto va provocando que el agua se va limpiando. De hecho, hay una experiencia muy importante de un trabajo con la UAM que se hizo en los últimos años, que hay chinampas que tienen a su alrededor en el sistema de canales que rodean las chinampas, porque esas son las chinampas, espacios parcelarios, pedazos de tierra que están rodeados de canales. Entonces, hay experiencias muy exitosas de biofiltros en los canales que rodean las chinampas. Incluso hay una experiencia muy exitosa que ha sido paradigmática de la zona chinampera, que llega a tal nivel de limpieza el agua que rodea la chinampa, que incluso las vacas que están en la chinampa pueden tomar agua de los propios canales. Hay un reto muy importante por seguir limpiando las aguas de los canales de la zona chinampera, porque nos enfrentamos a un reto mayúsculo de invasiones en toda la Ciudad de México, que también ha afectado la zona chinampera, y hay una buena parte, hay un desorden en torno al desagüe de aguas negras, ¿no? No hay drenaje en una buena parte de esa zona. Entonces, algunas casas que se han asentado en esos espacios pues acaban poniendo su drenaje a los canales, entre otras razones por las cuales se ha contaminado el agua, pero también ha habido un esfuerzo muy importante por parte del gobierno de la Ciudad de México, por un lado, de regularizar a los asentamientos humanos que se encuentran en zonas, pues, en la zona lacustre, Pues ahí las palabras de Julia Álvarez y Casa es parte también de las investigaciones y de este reportaje en particular. Es interesante porque te fuiste con 3 sectores, el de los productores, el académico y el institucional, y ese tipo de aspectos no siempre suelen estar en los distintos reportajes que se hacen a nivel nacional en este tipo de aspectos que tocan el cambio climático. Y respecto al cambio climático, estamos viendo acá en los comentarios del chat del programa que ponen ahí respecto a que es una forma más de control, una farsa el cambio climático. Lo experimentamos constantemente todos los días y el agravamiento, la forma en la que el clima y las condiciones meteorológicas van cambiando, sí tienen que ver con un deterioro y con una gran transformación a partir de que comenzaron las distintas revoluciones industriales, pero particularmente a partir de la segunda revolución industrial, a partir de que se pasa de una matriz energética del carbón a una eminentemente más fósil, que es el de los hidrocarburos, y a partir de que empieza el humano y sobre todo el sistema capitalista a consumir
más hidrocarburos es que las transformaciones que se llevan a cabo en el mundo son cada vez más evidentes y se demanda mucho más energía, por lo tanto se demandan mucho más recursos, por lo tanto hay una mayor explotación de la naturaleza y también los productores lo ven. Hace un momento al inicio de este reportaje, uno de los que entrevistó nuestra compañera Pamela decía, nos estamos comiendo el planeta y básicamente es eso, pero también hay que diferenciar y hay que discernir quiénes son los que más demandan recursos, porque en esto también hay una distinción entre clases. No es lo mismo la clase trabajadora, el consumo de un trabajador no es el mismo al consumo de un dueño de una gran empresa petrolera o al dueño de una gran empresa eh, de medios de comunicación. En fin, hay una distinción en el consumo energético que hace también las distintas clases sociales en las que está dividido el sistema capitalista, e incluso también dentro de los propios países que conforman el planeta, e incluso también, para ser mucho más específico, los distintos sectores económicos que crecen desmedidamente, como lo hemos visto en otras ocasiones con la doctora Ornella. El día de ayer incluso hablábamos de este tipo de aspectos. Y también es importante mencionar que hay otra perspectiva teórica, y eso también sería importante recordarle a la audiencia, porque está la teoría del déficit solar, que eso lo han investigado desde hace bastante tiempo, bastantes décadas llevan investigando al Sol, y particularmente hay varias investigaciones que están en torno a que vivimos desde hace alrededor de unos 20, 30 años un déficit solar. Esto es algo que sucede constantemente, son parte de los ciclos solares también que se han estudiado desde las últimas décadas y que pueden rastrearse a incluso millones de años. Hay uno en particular que fue relevante en el siglo XVIII que se conoce como el mínimo de Maunder, y a quien le interese este tipo de información y este tipo de aspectos, les recomiendo que investiguen este tipo de teorías, porque también nos implica complejizar mucho más el conocimiento al respecto y sobre todo tener otro tipo de teorías, no que confronten a una, sino más bien que complementen el conocimiento, porque vivimos en un sistema, particularmente el sistema solar, en el cual nuestro planeta recibe una gran cantidad de energía por parte del Sol, y a partir de las transformaciones que tenga el Sol tienen incidencia también en la Tierra, y este particular, el mínimo de Maunder, que fue en el siglo XVIII, pues tuvo consecuencias también en la naturaleza, en la humanidad en particular, en el sistema económico y también en el sistema político, y son parte también de las distintas explicaciones científicas que tenemos para abordar los cambios que ha tenido la Tierra en los últimos cientos de años, y también podemos rastrear a partir de otro tipo de ciencias y otro tipo de estudios las transformaciones que ha tenido la Tierra a lo largo de millones de años. Haciendo esta aclaración, Pamela, también Julia Álvarez y Casa te comentó sobre el apoyo que se le ha dado a los agricultores, porque veíamos que también del lado de ellos, de los productores, había quejas con respecto a que no es suficiente el apoyo que se da. Sí, justo este programa llamado Altepet no solo contempla un apoyo económico hacia los agricultores, que bueno, también ya lo habíamos visto en el reportaje del Amaranto, también da un apoyo en cuanto a capacitación hacia los agricultores, pero en este caso vamos a hablar un poco sobre el apoyo que se les da en tanto comercialización. Veamos lo que dice. Además, se han hecho muchas estrategias diversas de comercialización, porque una de lo más importante para la conservación de la zona productiva de la Ciudad de México es que hayan salidas de comercialización. Si no hay salidas de comercialización, los productores no tienen incentivos para seguir produciendo. Entonces también se han hecho muchas estrategias como las cadenas cortas agroalimentarias, que es un mecanismo que existe sin intermediarios, sin acudir a los coyotes, sin acudir a los terceros que se quedan con una buena parte de la ganancia, que los productores vendan directamente sus productos, de tal forma que ellos se queden con la mayor parte de los ingresos. Y eso ha derivado en múltiples estrategias, como en mercados alternativos, en tianguis campesinos, que también han sido impulsados desde el gobierno de la Ciudad de México, abriendo espacios de comercialización y
pues financiando también a esta sinergia con la sociedad civil para abrir muchos espacios de compra directa a productores sin intermediarios y a precios justos. Y bueno, para dar las fechas específicas de de este mínimo de Maunder que mencionaba hace un momento, fue entre 1645 y 1715. Se le conoce también como una mini era de glaciación que vivió la humanidad entre estos dos siglos. Pamela, esta última participación de Julia Álvarez y Casa en torno a los apoyos de los agricultores, pues digamos que sí hay una especie de confrontación de visiones entre la parte institucional y la parte netamente de los agricultores. Sí, justo en esta cuestión de la comercialización, ambos productores, tanto el señor Sergio como el señor Víctor, hablaban de cómo para ellos era difícil el vender sus nochebuenas, en este caso, ya que pues ellos no contaban con los medios para poder ir a ofrecerlas a otras partes. Tampoco decían que ellos no tenían redes sociales, entonces no había forma en la cual promocionar. Entonces lo único que podían hacer era pues literalmente esperar ahí donde cultivaban y esperar a que la gente llegara. Pero si la gente no llegaba, pues entonces no tenían forma de cómo vender sus productos. También me gustaría hablar un poco sobre esto del cambio climático para aquellos que son escépticos del cambio climático y que justo piensan estos fenómenos como algo natural. Ya lo mencionaste tú, ciertamente pues el planeta Tierra está en constantes cambios. Sin embargo, algo que han dicho mucho los científicos y que justo es como una de las cosas que refuerza esta visión del cambio climático, es que el tiempo en el que hemos visto que estos fenómenos han ocurrido es demasiado rápido. Claro. Un fenómeno como el que estamos viendo ahorita, de que se han recurrido los ciclos de las lluvias, que se han acortado y que se han acortado, pero que llueve más, eso ha pasado en un tiempo relativamente corto, que no es precisamente el tiempo que usualmente llevaría que estos fenómenos ocurrieran. O sea que estaríamos hablando de que particularmente, para ponerle una fecha en específico, yo mencionaba hace un momento estos últimos 200, 300 años de la historia de la humanidad, ¿no? Para ponerlo en términos, haciendo la distinción entre la historia de la humanidad y la historia de la naturaleza. En estos últimos 200, 300 años sí hemos experimentado una aceleración Sí, de este tipo de transformaciones, ¿no? exacto, sí. Justo, o sea, sí, en el planeta Tierra sí tiene cambios y bueno, hay mucha gente que le echa la culpa al sol, pero esto justo como decías es una aceleración, ¿no? O sea, un cambio normalmente llevaría mucho tiempo y estos fenómenos los estamos viendo en un tiempo muy acortado. Pues también me gustaría agradecer a mi compañero camarógrafo y fotógrafo Alejandro Sánchez por las fotos que ustedes podrán disfrutar en la página de Contralínea y por los videos que acabamos de ver. Este trabajo también es suyo. Y como conclusión, solo me gustaría justo incentivar a la audiencia a apoyar el campo capitalino y a sus agricultores, justo porque, como lo acabo de decir, uno de los problemas que también enfrentan es su poca capacidad de venta, ya que justo comentan que no tienen como los medios para promocionar sus productos. Y si les interesa justo ahondar un poco más en lo que es la mancha urbana, esperen aquí mismo el reportaje de las hortalizas, en el cual se habla un poco de cómo la misma Ciudad de México afecta a los cultivos. Así es, Pamela, y también les recordamos, como decías hace un momento, está publicado en el portal de la revista Contralínea en www.contralinea.com.mx. Tu reportaje lleva por título Producción de Nochebuenas, exceso de lluvia casi ahoga la Navidad, y hace un momento también los comentarios pues te felicitaban Gracias. precisamente por la forma y la escritura que tiene este reportaje, y es algo que pues se nota evidentemente cuando uno va llevando la lectura, invita, y sobre todo es bastante amena la lectura que tiene este reportaje. No sé si quieras hacer otro comentario más o terminamos ya esta parte del...
Sí, pues nada más agradecer también a los agricultores que nos dieron la oportunidad de entrevistarlos, Sergio Pérez Hernández y Víctor Rosas Espinosa.